Bienvenidos hermanos, amigos que nos acompañan en esta transmisión. Vamos a estar considerando las respuestas al estudio bíblico de la congregación para la semana del 10 al 16 de febrero de 2020. Ahí vemos la imagen que se relaciona con lo que Jesús hizo en este episodio, en este capítulo, y agradecemos la comunicación. Algunos de ustedes nos han escrito, entonces les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de escribir. Y al final de este video estaremos enviando saludos a hermanos y amigos que nos han escrito. Estaremos mencionando sus nombres y si usted desea que lo mencionemos en una próxima, puede dejar un comentario abajo y el nombre de su congregación o del lugar donde nos está saludando para que lo mencionemos posteriormente. Vamos entonces a dar inicio a esta consideración de las respuestas al capítulo 103 titulado Jesús vuelve a echar del templo a los comerciantes. En una transmisión anterior ya hemos considerado la audiolectura de este capítulo. Entonces vamos a ver los puntos y acto seguido veremos las respuestas a las preguntas impresas. Vemos entonces que aquí hay dos puntos. Jesús maldice una higuera y echa del templo a los comerciantes. Luego Jesús tiene que morir para dar vida a muchos. ¿Cómo ven ustedes a Jesús en esa imagen? ¿Lo ven feliz? ¿Lo ven con pena, con miedo, con timidez? ¿Les está pidiendo que saquen su mesa del templo? No, vemos que él está indignado, está molesto y se ve el celo y el valor que él tiene. En realidad las personas están sorprendidas y hasta con miedo de verlo como les vuelca sus mesas. Bien, ¿por qué piensa Jesús que la higuera tal vez tiene higos aunque todavía no ha llegado la temporada? Respuesta: es porque a esta higuera le han brotado las hojas muy pronto. Entonces, aparentemente al tener hojas, aparentemente debería haber fruto, pero no. Así que Jesús piensa que tal vez tiene fruto, pero no es así. La higuera tiene hojas, pero repetimos, al contrario de lo que parece, no tiene ni un solo higo. Y entonces sabemos que Jesús reaccionó maldiciéndola y diciéndole que nunca más iba a dar fruto, y entonces la higuera se secó. Esto tuvo un significado profético para la nación de Israel. Siguiente pregunta: ¿por qué tiene Jesús razón al llamar ladrones a los que venden en el templo? Respuesta: porque eso es lo que verdaderamente son. Son unos cínicos ladrones. Sí, perdieron la vergüenza, perdieron el respeto, el temor a Dios. Vemos que Jesús los llama ladrones porque le cobran demasiado dinero a los que tienen que comprar animales para los sacrificios. Sí, es una sobrevaloración extrema del precio razonable de un animal para un sacrificio. Así que Jesús los deja en evidencia, Jesús los denuncia y Jesús dice claramente que eso es un robo. Sí, son unos ladrones. Otro punto: hasta había personas que cambiaban dinero en el templo. Sí, la versión anterior los llamaba los cambistas. Y esto es interesante porque dice que venían personas de otras partes o que manejaban otras monedas o que no tenían, por así decirlo, cambio. Entonces necesitaban que alguien les hiciera la transacción, el cambio a la moneda local. Sí, pues recordamos que también estaban bajo el Imperio Romano y por supuesto estos cambistas, estas personas que cambiaban dinero, recibían una comisión por hacer esta transacción y no nos sorprendería que fuera una comisión sobrevalorada. ¿Con qué razón Jesús los llama ladrones? Siguiente pregunta: ¿en qué sentido se compara Jesús a un grano de trigo y cómo se siente él al pensar
en el sufrimiento y la muerte que le esperan. Bueno, Jesús se compara, podríamos decirlo así, de una forma simbólica, pero al mismo tiempo de una forma literal, con un grano de trigo. Si pensamos, un grano de trigo tal vez parezca poca cosa. Sí, sin embargo, si se pone en la tierra, y por así decirlo, muere, este granito de trigo como semilla, pues puede germinar y con el tiempo crecer hasta convertirse en un tallo con muchas espigas. De forma parecida, Jesús es solo un hombre perfecto, es un ser espiritual en un cuerpo humano. Sin embargo, al mantenerse leal a Dios hasta la muerte, Jesús se convertirá en el medio para dar vida eterna a muchos que tienen un espíritu de sacrificio como el de Él. En ese sentido, Jesús será como el grano de trigo mencionado anteriormente. Y bueno, la siguiente pregunta. Aquí respondimos la primera. ¿En qué sentido se compara Jesús a un grano de trigo? Ya lo tenemos. Él debe morir para que esto redunde en más fruto, en vida eterna, ¿sí? A los que ejerzan fe en Él. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se siente Jesús al pensar en el sufrimiento y la muerte que le esperan? Vemos que Jesús no es masoquista, Jesús es realista y es honesto también, pues Él reconoce en Juan 12:27 que se siente profundamente angustiado. Y no es para menos, pues todo lo que le espera. Sí, y bueno, Jesús dice, ¿qué podría decir? ¿Qué puedo decir? Padre, líbrame de esta difícil hora. Vemos que no es que Jesús dude de lo que va a hacer, pero Él está consciente de que si hubiera alguna forma de salir librado de esa prueba, Él estaría dispuesto. Sin embargo, Él deja claro que quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, precisamente para esto he llegado a esta hora. Jesús es consciente de lo que le espera y no lo está haciendo rezongando o de mala gana, pero es realista, es honesto con sus sentimientos, con sus emociones, pero aún así está consciente de lo que le espera y está dispuesto a aceptarlo. Jesús está de acuerdo con todo lo que forma parte del propósito de Dios, lo que incluye dar su vida en sacrificio. Ahora vamos a pasar a los comentarios adicionales. Son ideas, comentarios prácticos, aplicaciones prácticas de esta consideración de este capítulo. Vimos que la higuera aparentemente tenía fruto, pues tenía hojas, y hace poco aprendimos eso en el estudio de la revista del fin de semana. A veces las apariencias engañan, no todo es lo que parece. Por ejemplo, parecía que la higuera tenía higos, pero no había ni uno solo en ella. Sí, y hace poco ustedes recordarán que aprendimos en el estudio de la atalaya, por ejemplo, con la humildad, la verdadera humildad. No todos los que aparentan ser humildes lo son, solo porque sonríen, tienen, por así decirlo, cara de santos. Sí, no significa que sean verdaderamente humildes. Vimos lo contrario. Hay quienes tienen un rostro serio, a veces hasta fruncido, pero eso no significa que sean orgullosos. Entonces sí, a veces las apariencias engañan, sí, a veces las apariencias pueden confundir, y el punto es que no todo es lo que parece ser. Así que, en vez de prejuzgar a nuestros hermanos, queremos conocerlos, queremos evitar el prejuicio y sobre todo, no queremos juzgarlos por las apariencias superficiales. Así que, así como hizo Jesús, tenemos que ver dentro de las hojas buscando ese fruto y, por así decirlo, tenemos que buscar, tenemos que ver lo positivo en los hermanos, tenemos que conocerlos, tratarlos para poder tener un mejor diagnóstico de cómo son y por supuesto, en primer lugar debemos examinarnos a nosotros mismos. Vemos que Jesús llamó ladrones, este es otro comentario adicional, Jesús llamó ladrones a algunos del templo, sí,
hasta les botó el negocio, por así decirlo. ¿Qué cualidad dirían ustedes que manifestó Jesús en ese momento? Bueno, manifestó un gran valor. Podemos imaginar a Jesús hasta enojado, molesto ante esa profanación del templo de Jehová, la casa de Jehová. Jesús manifestó un celo ardiente por defender la adoración verdadera y mantener limpia, por así decirlo, esa adoración. De forma parecida, los hermanos nombrados en tiempos modernos se espera que manifiesten ese celo por defender la adoración verdadera y mantener limpia la congregación. Hablemos un poco más de esto. Esto puede ser un verdadero desafío para los hermanos que atienden casos judiciales o acusaciones fundamentadas, o que les toca hacer ciertas investigaciones y luego dar ciertos informes de lo que redundó, de lo que terminó el caso judicial o la investigación. Podemos ver que se requiere que ellos manifiesten el carácter de Cristo, y por supuesto que actúen en vez de quedarse de brazos cruzados, o en vez de reprimirse, de contenerse y no hacer nada. Sí, con tal, vemos que el propósito es mantener limpia la congregación. Y bueno, ¿qué pasó con Jesús? Algunos se enojaron con él, hasta querían matarlo. Y en tiempos modernos puede ocurrir eso también. Puede ser que los hermanos que tomen acción, que tomen medidas, que realicen los comités judiciales, las investigaciones, que den consejos firmes y amorosos a la vez, puede hacer que algunos se enojen con ellos, aunque lo hagan con la mejor intención, no serán del agrado de todos. Hasta quizás les deseen algún daño. Vemos que a Jesús querían matarlo. No nos sorprendería que algunos quieran golpear o agredir de alguna forma a algún hermano nombrado por cumplir el trabajo de limpieza. Algunos han recurrido a las calumnias, sí, a los chismes, a las murmuraciones, sí, al sentirse disciplinados, al sentirse señalados. Pero hermanos, debemos ser honestos y recordar que los verdaderos hermanos, los hermanos leales a Jehová y a la Biblia y a la organización, apoyarán a los buenos siempre. Especialmente estos hermanos nombrados tienen el apoyo de Jehová y Jesús, el cabeza de la congregación, quienes apoyarán a aquellos que los imiten por mantener limpia la congregación. Por supuesto, repetimos, esto requiere valor, porque se espera que no se manifieste parcialidad por la economía, la amistad, la afinidad, hasta lazos familiares incluso, o la prominencia de la persona implicada en un caso judicial o en una investigación o en un momento que hay que darle consejo oportuno. Entonces ahí hay una situación en la que se debe manifestar el carácter de Cristo. Comentando otro asunto adicional, vemos que Jesús estaba consciente que lo que le esperaba era una muerte violenta en sacrificio por la humanidad. Era parte del propósito de Dios. Jesús fue realista y se apoyó en Jehová. Queridos hermanos, nosotros también debemos estar resueltos, debemos ser realistas, debemos ser honestos y debemos estar predispuestos a dar nuestra vida, si fuera necesario morir, sí, por ser leales a Jehová. ¿Por qué decimos esto? Porque en cualquier momento las cosas pueden cambiar de mal a peor. Miren este año 2020, cuántas cosas han cambiado, cuántas cosas han afectado: tornados, incendios en Australia, terremotos en Puerto Rico, en este momento el coronavirus en China y en otros lugares donde se está esparciendo. Apenas es el segundo mes del año. ¿Qué más nos espera el resto de este año? Entonces, hermanos, debemos ubicarnos, porque si no lo hacemos y estas pruebas nos toman por sorpresa, podríamos terminar traicionando a Jehová y fallándole a Jehová, a Jesús y a nuestros hermanos. Así que queremos ser valientes y enfrentar las pruebas
como lo hizo Jesús, imitando ese ejemplo que Él nos dejó. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión, pero ahora vamos a enviar saludos a algunos que nos escribieron. Queremos saludar a nuestra hermana Laneva Reyes, que mantiene la comunicación también, a Sinaí Galván Marín, gracias por la comunicación, a Raquel Alcócer, sí, también ella pues deja comentarios, lo cual está muy bien, lo apreciamos. Saludamos a Judith L. Sí, saludamos también a María Cabrales, a Francisco Reyes también, desde San Francisco. Sí, y bueno, también saludamos a Emily López, que nos escribe. La hermana Carmen Leonor Guanipa desde Venezuela nos está escribiendo también. La saludamos, agradecemos la comunicación. Saludamos a Paul Zavala desde Los Ángeles, California. Saludamos a Ofe Mulos, sí, agradece el consejo que le dimos a Nubia Sánchez. Lo agradecemos ese comentario, esa comunicación. A Polonia Perello desde Mallorca, España. Gracias por el comentario, por la comunicación. Saludamos a Pichi Águila. Saludamos a María Adilia Fernández desde Venezuela también. Saludamos a María Luna. Saludamos a Carlos Mundo, quien nos ha dejado comentarios también. Él ha estado pendiente de las transmisiones. Sí, gracias Carlos por su comunicación. Saludamos a Lourdes Teresa Carrero de Gómez desde Venezuela también. Saludamos a Narda Vaqueros. Saludamos a Nubia Sánchez nuevamente. También a la hermana Melinda Borges, que está pendiente también. Saludamos a José Centeno desde México, Chiapas. Saludamos a Patricia López Rodríguez desde Pachuca, Hidalgo. Nos envía un gran abrazo a todos con respeto, dice. Gracias, lo recibimos. Saludamos también a María Luna desde Ecatepec, Estado de México. Saludamos a Alexis Rojas Hernández. Sí, saludamos él nos saluda desde Costa Rica. Saludamos a Darlene Castro, a Miriam Palma. Saludamos a Santana Palma Castro también. Nos deja un bonito comentario. A Norma Lobo, a Constantino Ibarra, a Felipe Hernando Vega Segel. Saludamos a... Felipe escribe que él disfruta de estas transmisiones mientras realiza sus trabajos, lo cual nos parece fabuloso, está muy bien. Saludamos también a Patricia López Rodríguez, a Amelia Castro Frías, a Metro. Saludamos a Francisca Nicolás López desde Ecatepec, México, a Mirna Molina. Saludamos a Amelia Castro Gómez, a Petronilo Trujillo, a Juan Antonio Sánchez Martínez. Saludamos a Luis Torres, sí, desde Montevideo, Uruguay. Saludamos a Blanca Endara desde Argentina. Saludamos a Nubia Sánchez nuevamente. Nos aprecia su cariño, nosotros los queremos también. Los apreciamos mucho. Saludamos a Consuelo Báez desde República Dominicana. Saludamos a Teresa Ortiz Mena. Saludamos a Marilú Pena. Saludamos a Brisedi 56, a Margarita Pérez. Sí, agradecemos la comunicación a Raimundo Varales también, a Luis Eduardo Chiquito López desde Ecuador. Saludamos a Matilde López. Sí, ella nos deja un comentario muy animador, pues ella agradece esta provisión. A veces ella dice que a veces se siente un poco desanimada, pero se pone a orar y estas transmisiones la animan y eso nos anima a nosotros también. Agradecemos la comunicación. Saludamos a Margarita Espinosa, a Juan Banós, a Nesti Díaz, a Adrián desde Puerto Rico, sí, a Blanca Luna desde Puerto Rico también.
Enviamos un gran abrazo a todos nuestros hermanos que nos han escrito. Es así como finalizamos esta transmisión. Bendiciones a ustedes, a su congregación, a sus familias. Un gran abrazo. Hasta la próxima.